Shalom, amadas familias. Esta semana nos corresponde el estudio de la Parashá número 40, su nombre, Balak, que significa devastador, destructor. Eso lo vemos en la Torá, en el libro de Números 22:2 al 25:9. La Haftará, los profetas, Miqueas 5:6 al 6:8, y la Brit Hadashah del Nuevo Testamento, segunda de Pedro 2 del 1 al 22. Balak, un rey pagano que quería destruir a nuestros antepasados, al pueblo judío, pero de una manera muy particular. No quería destruirlo por medio de una guerra. Él sabía que nuestro pueblo era diferente a los demás pueblos, ya que sabía de su fuerza espiritual y bendiciones por medio de las palabras. Entonces se angustia porque los israelitas venían hacia su territorio, temiendo una invasión a su propio reino. Concerta una alianza con sus antiguos enemigos, los midianitas. Balak contrata un brujo del cual sabía que tenía fuerza de maldecir por medio de las palabras. Ese brujo o profeta se llamaba Balaán o Bilán. En Balak envía mensajeros para contratar a Bilán. Después de varios intentos, Bilán acepta ir a donde Balak. Durante el transcurso de la ida, vemos también otra parte en la palabra, en la Parashá, sobre el diálogo en el cual algo raro sucede, en el cual el asna, que lleva a Bilán, le habla, ¿sí? Algo extraño, pues que no es nada común, ¿sí? También vemos que el asna, ¿por qué le habla? Porque cuando van por el camino, el asna ve un ángel con una espada, y el animalito se asusta y empieza a desviarse hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿sí? Y en una de esas situaciones van por un camino a una parte muy angosta y el animalito golpea las piernas de Balán, por lo que el lugar era estrecho. Entonces Bilán golpea al animalito con un palo, y el animal, ahí es cuando el animal le habla, le dice: ¿por qué me golpeas? ¿Por qué me haces daño? ¿Qué daño que te he hecho? Entonces el animal entonces Balán dice que si tuviera una espada lo mataría. Ahí es cuando aparece el ángel y ahí sí Bilán lo ve, y el ángel discute con Bilán, le hace el reclamo de que por qué está pegando al animal, de que lo que quiere el animal es como el ángel lo está obstruyendo el paso, era para que no vaya a donde Balak a maldecir al pueblo del Eterno, ¿sí? Pero finalmente el ángel le da permiso de que vaya, pero le aclara de que no puede maldecir al pueblo del Eterno. Balak era un guerrero, una estratega militar, conocido entre todos los pueblos vecinos por su valentía, por su arrojo en el combate, pero una de sus virtudes es que él era muy tramposo. Ganaba todas sus batallas por medio de brujería y adivinación. También miremos quién era Balaán o Bilán. Era un profeta o un brujo muy malvado, muy famoso, de renombre, una persona muy prestigiosa, que ocultaba una personalidad muy compleja. Sabía cómo fingir piedad frente a Balak. Bilán estaba en medio de dos dilemas. Uno, no quería perder su negociación con Balak, la oportunidad de ganarse una muy buena cantidad de dinero, y la otra, que conocía y sabía quién era Dios, ¿sí? Se dice
Los eruditos dicen que comparan a Bilán, que tiene el mismo diálogo, la misma relación con Dios, es lo que hablan los eruditos. ¿Sí? Entonces vemos acá que en la Parashá específicamente nos habla a nosotros la bendición y el privilegio que tenemos nosotros al pertenecer al pueblo del Eterno, al pueblo de Israel, ya que la Torá nos dice en el libro de Yohanan, en Juan 4:22, porque la salvación viene de los judíos. Entonces, es un tema también para más adelante analizar, pero vemos que la salvación dice, la salvación viene de los judíos. Y ahorita específicamente la Parashá nos habla de una guerra en el cual es contra el pueblo del Eterno. Siempre ha sido contra el pueblo del Eterno. Entonces, veamos lo que nos dice el libro de Números 22, 2 al 4. Y Balac, hijo de Zippor, vio todo lo que Israel había hecho a los amorreos. Entonces Moab tuvo mucho temor a causa del pueblo, porque eran muchos. Y Moab tuvo miedo ante los hijos de Israel. Y Moab dijo a los ancianos de Madián: esta multitud lamerá todo lo que hay a nuestro alrededor, como el buey lame la hierba del campo. Y en aquel tiempo Balac, hijo de Zippor, era rey de Moab. Entonces acá vemos que Israel el pueblo está muy cerca de llegar a la tierra prometida. ¿Sí? Entonces, ellos lo que le están pidiendo a Balac es que les dé permiso de pasar hacia la tierra prometida. ¿Sí? Y él no les permite pasar. Es cuando vemos que él va y contrata a Bilán. ¿Sí? Entonces, ahí, ¿qué nos quiere decir la Parashá? ¿Qué nos está hablando la Parashá? De que aquí va a haber una guerra, pero no guerra física, sino que es una guerra espiritual. Una guerra espiritual es lo que lo está mostrando aquí la palabra del Eterno, en el cual Balac contrata a Bilán para que maldiga al pueblo del Eterno. Como decimos, él manda a formar tres altares. ¿Sí? Veamos también lo que nos dice aquí el Eterno, la palabra en Números 22, 8 y 9. Y él les dijo: pasad la noche aquí y yo os traeré palabra según lo que el Señor me diga. Y los jefes de Moab se quedaron con Balaán. Entonces Dios vino a Balaán o Bilán y le dijo: ¿quiénes son estos hombres que están contigo? Entonces aquí la palabra del Señor está diciendo: ¿quiénes son esas personas que están contigo? ¿Sí? Entonces ahí el Eterno le habla, nos está hablando aquí más exactamente de los falsos profetas que profesan hoy en día la palabra del Eterno. Muchos lo hacen por negocio, para su propio beneficio. Que el Señor nos va a llamar a todos a rendirnos cuentas. Recordemos la palabra que nos dice el Señor: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Sí? Entonces aquí el Eterno nos está hablando de que quiénes eran esas personas que andaban con él. Entonces aquí lo vemos a diario también en las congregaciones. Si el pastor o el predicador, que se dice un profeta de Dios, lo que está profesando al pueblo es verdad o no es verdad. Entonces también nosotros nos dice la palabra que debemos de escudriñar lo que nos están enseñando. Veamos lo que nos dice Segunda de Pedro 2:15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Bilán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Entonces, estos versículos nos quieren recalcar que no todos los profetas son de Dios.
todas las personas que profesan hablar del Eterno por medio de la palabra, que se escudan en la palabra, también muchos se escudan para engañar. Recordemos lo que nos dice Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos, falsos mesías, falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para que así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Entonces muchas personas andan con la palabra y hablando del Eterno, pero también engañando para robar a la gente, para engañar a la gente. Entonces, que el Eterno nos dé la sabiduría para saber en qué sitio estamos nosotros asistiendo, en qué lugar, que la palabra que están predicando allá es la correcta o no. Que el Espíritu Santo de Dios nos muestre si verdaderamente en el lugar donde nosotros estamos se está hablando la palabra como nos dice, cumpliéndola desde Génesis hasta Apocalipsis, desde Bereshit en adelante, ¿sí? Entonces vemos que Balaam manda a construir 7 altares y en cada uno ofrece un becerro y un carnero, y él cree que con hacer esos sacrificios tal vez va a cambiarle el corazón a Dios. Pero resulta de que Dios no lo podemos engañar ni nada, ¿sí? Y él quiere, ¿por qué hace 7 altares? Porque quiere ser igual a nuestros profetas. Recordemos que Abraham edificó 4 altares, Isaac edificó un altar y Jacob edificó 2 altares. Entonces ahí suman 7 altares, y Bilán, en su supuesta sabiduría, quería igualarlos a ellos y así decirle al Eterno: pues estamos en igualdad de condiciones, entonces hazme el favorcito de permitirme maldecir a tu pueblo. Pero vemos que la palabra de que las 3 veces que él habló palabra de maldición para el pueblo, de su boca salieron palabras de bendición, ¿sí? Pero veamos algo muy importante en Números 23:8. ¿Por qué maldeciré a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo condenaré a quien el Señor no ha condenado? Porque desde la cumbre de la peña lo veo, y desde los montes lo observo. He aquí es un pueblo que mora aparte, y que no será contado entre las naciones. Entonces aquí vemos que el pueblo de Israel es un pueblo especial, nos lo está diciendo la palabra siempre. El pueblo escogido de Dios. ¿Por qué escogido de Dios? Porque a Dios le plació escoger a ese pueblo, ¿sí? Y nosotros estamos injertados en ese pueblo. Entonces vemos la bendición tan grande de estar en ese pueblo, ¿sí? Pero ahí vemos que le hace una advertencia. Pues, ¿cómo puedo maldecir lo que Dios no maldice? ¿Sí? También veamos Números 24:1, 2 y el 5. Cuando Bilán vio que agradaba al Señor bendecir a Israel, no fue como otras veces a buscar agüeros, sino que puso su rostro hacia el desierto. Y levantó Balaam sus ojos y vio a Israel acampado por tribus, y sobre él el Espíritu de Dios. Y vamos al 5. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel. ¿Sí? Entonces vemos de que en cambio de profesar maldición, lo que está es halagando y bendiciendo al pueblo del Eterno. ¿Qué pasó ahí? De que ahí se enfurece Balac. Balac se enfurece, que lo contactó para que maldijera al pueblo, y lo que viene es dándole bendición al pueblo. Entonces también vemos otra parte muy importante, como él se enfureció y entonces dijo Bilán: no, ya el negocio se me dañó acá. Entonces, ¿qué pasa? Bilán tiene, más adelante vemos que tiene como un plan B.
¿Y ese plan B cuál era? Veámoslo en números 25, 1 al 3 y el 7 al 9. Mientras Israel habitaba en Sitín, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab, y éstas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Así Israel se unió a Baal de Beor, y se encendió la ira del Señor contra Israel. Y vemos el 7 en adelante hasta el 9. Y cuando lo vio Finés o Pinjas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la congregación y tomando una lanza en su mano, fue tras el hombre de Israel, entró en la alcoba y los traspasó a los dos, al hombre de Israel y a la mujer, por su vientre. Y así cesó la plaga sobre los hijos de Israel. Y los que murieron por la plaga fueron 24,000. Entonces aquí vemos aparentemente que la batalla la ganó Balac, porque por la desobediencia del pueblo, porque cayó en la fornicación, murieron 24,000 personas. Entonces el plan B le salió a Bilán. ¿Sí? Entonces vemos que por la trampa que él colocó, la fornicación del pueblo, el pueblo hubo 24,000 muertos. ¿Sí? Pero recordemos lo que nos dice el libro de Deuteronomio 28. Vayamos a Deuteronomio 28, en el cual el Eterno nos habla sobre las bendiciones y sobre las maldiciones. El Deuteronomio 28, 1 y 2 nos dice: y sucederá que si obedecieres diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedecieres al Señor tu Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos quiere aquí el Señor? Las bendiciones se obtienen de oír, Shema, si oyeres, y guardar, y obedecer. Al obedecer y al guardar, pues el resultado es bendición. Y lo opuesto a la bendición, que es la desobediencia. El resultado de la desobediencia es la maldición. Vimos que el pueblo desobedeció y el Eterno le había mandado bendiciones. Le mandó 4 profecías sobre Israel. Mientras que Bilán lo que quería era maldecir, pero de su boca salieron palabras de bendición para el pueblo. Y el pueblo no valora nada de estas situaciones. Y vemos lo que nos dice Deuteronomio 28:15. Pero sucederá que si no obedecieres al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Si seguimos leyendo, vemos que hay 54 maldiciones sobre la persona que desobedece al Eterno. Las consecuencias de la desobediencia, hay 54 maldiciones. Mientras que aquí analizamos las bendiciones, que son grandes bendiciones. ¿Sí? Vemos que hay habla durante 14 versículos de bendición. ¿Sí? Entonces, aquí vemos que la persona que desobedece, pues, ¿su consecuencia cuál es? El pecado, la desobediencia, de ahí que salen las maldiciones. Entonces, el Eterno lo que nos quiere hablar en esta mañana es que obedezcamos la palabra del Eterno, que le pidamos al Eterno de que no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda, sino que andemos por el camino recto. Que el Eterno nos continúe bendiciendo. Shabbat Shalom. Una semana de bendición para todos.